Estoy grabando y vamos a ir hacia la donde habíamos quedado, la parte en la que habíamos quedado, los cuatro pasos de la constelación, ¿cierto? No lo voy a repetir porque ya lo dije, está grabado. No puedo volver a decirlo porque necesitamos avanzar. Tenemos 7 clases, nos quedan 5, que son 12 en total. Así que, eh, ¿dónde está? Me pasé, sí, ya. Ah, ¿recuerdan que habíamos quedado en la constelación de la mamá? Y se acuerdan también que estábamos en un escenario virtual en el que la persona estaba en trance, ¿cierto? Estaba relajada, acostada, concentrada en la imagen mental de, de un escenario donde se sentía cómoda y donde la persona estaba viendo a su mamá ahí presente y tenía una interacción con ella. A su vez que la mamá también tenía una interacción con el hijo. Hicimos la interacción, dijimos todas las frases que teníamos que decir de parte del hijo a la mamá, de parte de la mamá al hijo. Sabemos que estas pautas son genéricas y que cada uno tiene que desarrollar sus propias pautas que generalmente y idealmente salen y suceden espontáneamente en el momento de la sesión. Son como palabras, frases que nos llegan a la mente sin pensarlo mucho, sin racionalizarlo, sin tratar de entenderlo, porque van a llegar palabras y frases que nosotros quizás no vamos a entender, pero que son justamente las que tienen que salir de nuestra boca. Como un ejemplo les puedo dar la última terapia que tuve, donde estábamos constelando al papá de esta persona, alguien que ya está muerto, que estuvo presente en la sesión, estuvo interfiriendo en la llamada telefónica, con ruidos ahí en la llamada, y que en un momento se me vino a la mente el caballero caminando junto a su hija, que era la persona en que yo estaba atendiendo, y conversando. Entonces, en ese contexto, la virtualización de ese momento fue ella y su papá caminando y conversando a la vez que constelando. Entonces, lo que pasó fue que, hola Jocelyn, bienvenida, que, Hola, ¿cómo están? Hola a todos. hola, gracias, todo bien por acá. Fue que hicimos la constelación y ella estuvo caminando con su papá en su escenario virtual mental y yo no sabía por qué, pero sentí que tenía que ser así. Y luego de la sesión ella me comenta que el último sueño que ella tuvo con su papá fue caminando y conversando, ¿ya? Y que nunca más volvió a soñar con él después de ese momento. Entonces, en el momento en el que a mí me llega la información de que ellos caminen, cosa que nunca hago, generalmente los pongo frente a frente, yo no entendía por qué, pero lo dejé pasar. Y esa es la clave. Por eso les digo que no es necesario como tratar de entender esas frases que vienen a uno, sino más bien dejarlas pasar porque después van a tomar forma, ¿ya? Y este trabajo es muy sutil, es muy lento. Uno tiene que hacerlo lento para que las frases puedan llegar, para que las palabras puedan llegar, para saber qué decir. Es un estado de atención consciente
en el que nosotros ponemos todo nuestro corazón, todo nuestra, todo de nosotros, ponemos todo. Ya en ese momento no hay nada más que nuestro cuerpo y la otra persona. Estamos ahí presentes, 100%. Todo lo demás no existe. Y nosotros estamos en posición de asistente. La persona está en posición de asistido, ¿ya? Porque lo pidió, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que tenemos que comenzar con la mamá, porque la mamá es la puerta de la vida, ¿cierto? Cuando nace el bebé es como que toca la puerta del mundo y la madre a través del parto le abre la puerta del mundo al hijo. Entonces ese lazo es un lazo muy profundo y muy fuerte. Mamá, hijo o hija. Es más fuerte que el del papá. No es mejor ni peor, solo que es más fuerte, porque durante 9 meses el hijo y la madre fueron uno. Es decir, que cuando el hijo estuvo en el útero de la madre, el hijo no sabía que era un ente dividido de su mamá. El hijo creía que él y su mamá eran uno. Por eso es que los hombres somos tan mamones y nos cuesta mucho soltar a la mamá. Puede pasar también en una mujer, pero hay mucha más tendencia en el hombre. La mujer tiene más tendencia al papá. Es su gran superhéroe el papá, aunque no esté presente. Por eso, cuando constelamos a la mamá, estamos limpiando todas las heridas que podrían haber durante el embarazo, durante el nacimiento, durante la infancia, la adolescencia y también la adultez. Entonces, este vínculo con la mamá es el vínculo más importante de la persona. Si tenemos una mamá fría, vamos a sufrir, porque es doloroso tener una madre que no te abrace, que no te diga lo que siente por ti y que no diga lo que siente, es decir, que tenga el corazón cerrado. Esa madre que tiene el corazón cerrado es una madre que sufrió toda clase de shocks, abandonos, abusos, rechazos por parte de su mamá o su papá. Y ese y eso se viene repitiendo de generación tras generación, sin excepción, hasta que llegó el paquete ancestrológico hacia nosotros, sin ninguna edición, sin ninguna actualización. Y por lo mismo, nosotros, como asistentes con todas estas herramientas, modificamos el paquete de información ancestrológico y lo refrescamos, lo actualizamos. Estamos podando las ramas muertas del árbol. Eso es lo que hace que la persona asistida por nosotros renazca, literalmente. Entonces, cuando contelamos a la mamá, estamos devolviéndole a la persona la conexión con la vida. Recuerden que la madre, representada por la emperatriz, representa también a la madre naturaleza. La vida, la madre nos da la vida. Y si la persona tiene problemas con su mamá, tiene problemas con la vida a nivel general. Por lo tanto, esa persona se está desangrando, se está muriendo lentamente,
se está ahogando y nosotros somos salvavidas. Nosotros podemos ayudar a alguien para que cambie su vida y a ustedes les va a pasar. La gente se lo va a decir. Por eso, si alguien se está ahogando, nosotros le vamos a lanzar un flotador o derechamente vamos a ir a meternos al agua para poder sacarlo de ahí. Y por eso nuestra intervención, nuestro estilo, nuestro paradigma, nuestra forma de ver lo que es el fenómeno humano es total y absolutamente práctico, concreto. Nosotros no nos vamos a ir por las nubes ni por las ramas. Nosotros vamos de una información que son los síntomas. En la clase anterior hablamos de los síntomas y de los síntomas vamos a ir directo a la profundidad del inconsciente que nosotros ya sabemos por las pautas que hemos estudiado. Ya sabemos para dónde va la cosa solo por los síntomas de la persona, solo por la relación que tiene con su mamá y con su papá. Entonces cuando terminamos de hacer la constelación entre mamá e hijo y ellos dos se conectan en amor profundo, en amor incondicional, pasamos a la relación y a la conexión con el papá, que si bien la madre es la puerta de la vida, el padre es la entrada al mundo. El padre es el que te da el poder para vivir tu propia vida. La madre te gesta. Esa es la cualidad de la emperatriz. Te gesta. Es una gestadora. Y esa es su función, gestar y alimentar, contener, amar. Y la función del padre es impulsar a ese hijo o hija para que pueda salir al mundo y para que pueda vivir, para que pueda tener éxito profesional, éxito económico, éxito amoroso. El padre es el que te enseña a integrar tu energía masculina, seas hombre o mujer, para que puedas ser alguien activo. ¿Se acuerdan que el emperador es energía activa masculina, neurocircuito 2, madre, energía pasiva femenina, neurocircuito 1? Entonces, una vez que terminamos de constelar a la mamá, de reconectar a la persona con la vida misma, inmediatamente invitamos al papá a unirse. Y ahora está la mamá y está el papá. Volvamos a nuestro escenario virtual y piensa en ese lugar que para ti es cómodo, bonito y agradable. Para mí es un bosque con, con árboles grandes, con muchas hojas en el piso y con humedad. Y el olor a humedad y a hoja y a árboles y hierbas es algo que a mí me da mucha paz. Cada uno tiene su escenario virtual sagrado, donde se siente cómodo. Y en ese lugar hicimos la constelación con mamá. Ahora invitamos al papá a unirse.
porque la mamá ya está alineada con el hijo. Ya tenemos nuestro lado femenino, nuestra energía receptora, pasiva, ya tenemos reconectado nuestro neurocircuito 1 y ahora tenemos que reconectar el neurocircuito 2, la energía masculina, la energía activa, la capacidad administrativa, la, la razón, la racionalidad, que es parte del emperador, cosa que ya hemos hablado antes en la introducción del módulo de ancestrología. Entonces, el proceso de constelación del papá es igual que el de la mamá. La misma estructura, pero con diferentes palabras. El primer paso, como habíamos dicho, son los resentires, los reconocimientos y las empatizaciones. Cuando hablamos de resentir, estamos diciendo literalmente resentir, es decir, volver a sentir. Y ahí nosotros vamos a utilizar frases claves que van a ayudar a expresar aquello que la persona ignora de su propia sombra. Y la gente no sabe que siente esto, porque todo lo que hemos visto desde que dijimos la primera palabra de la formación hasta ahora, todo es inconsciente. Porque si la persona fuera consciente, no pediría ayuda. Todo esto es inconsciente. Por eso es que nosotros tenemos que decirle a la persona que repita en voz alta las frases que nosotros intuitivamente vamos a recibir para transmitirle a la persona y las repita, porque esas frases están cargadas de emocionalidad y de sentimientos que nos ayudan a expresar cosas que no hemos sabido expresar y que muchas veces ni siquiera sabíamos que sentíamos. ¿Ya? Eso es súper importante. Reconocimiento. Reconocer que siento pena, que siento dolor. Reconocer que me hace daño lo que pasó antes. Reconocer que estoy sufriendo y en silencio. Reconocer que estoy cansado o cansada de vivir así. ¿Ya? Reconocimiento. Y empatizar. Empatizaciones. Aquí es que nosotros le decimos a la persona las frases para que empatice con la mamá o el papá. Es decir, cuando decimos eh, comprendo que tu mamá tampoco te dio el amor, ya nosotros estamos empatizando con el dolor del papá o la mamá. Y eso es muy sanador, es liberador, muy liberador, muy lindo. Que tu hijo venga y te diga, mamá, yo sé que a ti te duele o que tú eres así porque tu mami nunca te abrazó, nunca te quiso, ven, yo te abrazo. Es lindo porque es como el amor puro entre mamá e hijo, ¿ya? Por eso, empatizar, es decir, entender que los padres son así y por qué son así también. Por eso utilizamos estas frases, que son frases genéricas, que ustedes pueden utilizar
espero que ojalá ustedes hagan sus propias frases, porque estas frases están diseñadas con pinza, con mucha sutileza, porque si nosotros buscamos en nuestro corazón, en el lado oscuro de nuestro corazón, podemos encontrar que hay un sentimiento de pena solo por la historia que hemos vivido con nuestra familia. Y yo sé que todos ustedes lo sienten, porque yo lo siento, y todos somos uno. Y todo lo que esté en mi sombra está en la sombra de mucha gente. Por mucho tiempo sentí una pena por la pobreza de mi familia. Y podría decir que me dolía esa, me dolía mi historia familiar. De a poco he tenido que hacer todo el trabajo de sanarlo, pero ahora ya no duele tanto como antes. Me hace falta tu apoyo. Eso también es un reconocimiento. Que yo reconozca, mamá, papá, me hace falta tu apoyo. Wow, que una persona diga eso, que le diga eso a su mamá o a su papá, al tiro lo pone en posición de hijo y se achica la persona. Y así tiene que ser, porque nosotros somos los niños, los padres son los adultos. Y eso va a ser así aunque tengamos 90 años. Sufro en silencio. Es una frase que les aseguro que hace llorar a cualquier persona, porque todos sufrimos en silencio. Me duele tu abandono, que también puede ser, me duele tu rechazo, me duele, me duele tu indiferencia, ¿ya? Recuerden que aquí estamos constelando a, al papá. Entonces, hicimos que la persona invite al papá, que ponga al papá de frente, que le diga, papá, acércate, tengo algo muy importante que decirte, escúchame por favor. Y empezamos con la estructura de la constelación, que recuerden que es completamente fluida, paso por paso, en orden. Entonces nosotros le decimos a la persona, repite en voz alta, papá, me duele nuestra historia. Entonces la persona lo va a repetir y va a empezar a conectarse con esas emociones que esta persona ignoraba y que necesitaba decir, pero no sabía cómo. Y nosotros, como estamos en posición de asistente, estamos completamente neutrales. Nosotros no, no sabemos si realmente la persona siente eso o no, pero como conocemos nuestra propia sombra y conocemos las pautas y las estructuras ancestrológicas, tenemos como la fórmula para llegar directo hacia el inconsciente de esta persona y sacar afuera aquella carga emocional que esta persona viene arrastrando desde hace 40 años, 30 años, 20 años, 50 años. He tenido la suerte de atender personas incluso de 90 años que cargan con heridas desde los 18 años, desde los 12 años. ¿Ya? Por eso, cuando usamos estas frases que luego ustedes pueden crear por su propia cuenta, van a salir de su propia intuición y así van a ir ampliando como su repertorio de frases poéticas y dramáticas, como habíamos dicho, para poder conectar a la persona con esa parte ignorada de su propia sombra. Me hace falta tu amor de papá.
esa frase es clave también. Decir me hace falta tu amor de papá es algo, es una confesión de un niño herido en cuerpo de adulto, de la edad que sea. Cuando diga esta frase, la persona quizá puede pensar o decir que no le hace falta el amor del papá. Puede decir yo he vivido toda mi vida sin el amor de mi papá y estoy súper bien. Pero sabemos que lo necesitamos, que nuestro cuerpo lo necesita. Va más allá de lo que creamos, de lo que pensemos sobre eso. Nuestra alma, nuestro cuerpo, necesita el amor de papá. Y luego que ustedes ya le han dicho a la persona todas las frases que tiene que decir para poder sacar afuera toda aquella emocionalidad contenida, pasamos a pedirle un lugar en el corazón al papá. Es decir, papá, por favor, dame un lugar en tu corazón para sentir que soy tu hijo y que me amas. Es una, es una petición muy humilde de un niño, de un hijo que se está rindiendo al amor que siente por sus padres, porque lo necesita. Recuerden que estas frases van a cambiar según los síntomas de la persona, según su relación con mamá y según su relación con papá. Eso es lo que hacemos antes de comenzar la constelación. Cuando le preguntamos a la persona, la pregunta, ¿se acuerdan? Que es la llave del tesoro. ¿Por qué razón necesitas asistencia terapéutica? Y esa es la llave que abre el inconsciente. Y la persona te va a decir un montón de cosas sueltas y tú lo tomas, lo escribes y luego lo conviertes en estas frases que te van a ayudar a sacar afuera todo ese bagaje emocional. Por eso estas frases son genéricas, porque van a variar según el caso. No vamos a utilizar la misma estructura, esta misma pauta para todo el mundo, porque no va a funcionar, se lo aseguro. Por eso, hay que crear su propia pauta a partir del caso que se presenta. Nosotros no tenemos idea a quién nos vamos a enfrentar cada vez que atendemos a una persona. Eso para mí es entretenido, no saber con qué me voy a encontrar. Me gusta ir así, sin pauta, nada. Mi única pauta es que yo sé que su mayor dolor y sufrimiento tiene que ver con los papás, con mamá y con papá. Y los cuatro pasos de la constelación. Todo lo demás sucede espontáneamente, intuitivamente, en ese momento. Una vez que le pedimos el lugar en el corazón al papá, que es cuando terminamos de decirle todo esto, pasamos a el tercer paso, que es representar al papá. Entonces, el papá le dice cosas como, yo igual viví tristezas, no supe cómo hacerlo, a mí también me duele, ¿ya? También lo pasé mal, también me faltó el amor de mi papá, y éramos muy niños con tu mamá, yo también me he encontrado con historias así, que los padres eran muy jóvenes, estaban muy locos y ignoraron al hijo o la hija. Entonces, que el papá te diga eso te ayuda a entender, ah, claro, ellos tenían 20 años cuando yo nací, claro, querían pasarlo bien, estaban en plena adultez, ¿cierto? Saliendo recién al mundo. Entonces todo eso va generando
conciencia. Y esa conciencia hace que el hijo, que en el fondo es en este caso la persona que estamos atendiendo, eh, hace que se conecte con los padres, a entenderlo, a ponerse en la posición de los papás, ¿sí? Para darse cuenta de que ellos son humanos, que son imperfectos, que tienen debilidades, que tienen inseguridades, que tienen tristezas, que tienen penas, que tienen vacíos en el corazón. En el fondo, reconectar al papá y al hijo, o a la mamá y al hijo, en gran medida depende de que el hijo reconozca que los padres son humanos. Porque claro, nosotros criticamos a los padres y podemos decir es que mi mamá es súper fría, mi papá es súper indiferente, pero tenemos que ver que la mamá es hija de una mujer fría, que es nuestra abuela, ¿ya? Y nuestro papá es hijo de un papá frío, indiferente. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, podemos sentir que mamá y papá están sufriendo igual que nosotros, en silencio, y que probablemente, y de hecho, justamente así sucede, que los papás tienen exactamente las mismas heridas que los hijos. Porque los papás no conocen la ancestrología. Nuestros padres no tienen la suerte que tenemos nosotros de estar en esta época tan llena de conocimiento, información y actualizaciones en cuanto a intervenciones terapéuticas. Somos nosotros los favorecidos por la época, a pesar de que muchos piensen que no es una buena época. Para mí es muy buena época y es por esto, porque hoy tenemos cosas que antes no habían y son cosas que realmente nos están ayudando a sanar y a despertar, que es el objetivo final que tenemos con nuestra asistencia. La idea es que uno despierte y luego yo ayudo a otros a despertar, porque las personas que sufren y piden ayuda son las que quieren hacer cualquier cosa para sanarse. Y sabemos que sanarse para nosotros es sinónimo de despertar. Entonces, nosotros, todos los que estamos aquí presentes, que somos 12, somos los más estables desde que comenzó todo esto hasta ahora. Y nosotros tenemos la función de asistir al mundo, de ayudar en el despertar y en la sanación de las personas. Entonces lo que estamos haciendo acá no es cualquier cosa, tiene un sentido evolutivo que es un aporte, un enorme aporte a la salud de la gente, porque lo necesita, porque el sistema de salud ya se cayó por sí mismo. Tenemos que crear los cimientos de la salud del futuro para nosotros y también para los niños que van a nacer o que ya están naciendo y así poder heredarles un paquete ancestrológico limpio, actualizado, bonito, sano, ¿ya? Y un mundo en donde ellos puedan recibir asistencia de la calidad de la que nosotros estamos aprendiendo. Y usamos estas frases, cada uno tiene que armar su repertorio para poder tener estas herramientas y utilizarlas, ¿sí? Entonces, luego de que el papá le dice al hijo todo lo que él siente, siento que me hizo falta acercarme más a ti, pero no sabía cómo hacerlo. Siento que me equivoqué al ser tan indiferente contigo. Siento que fui un mal padre contigo. Reconozco que me equivoqué como papá contigo. Me da pena repetir la misma historia que yo viví con mi papá y que muchas veces dije que cuando tenga un hijo nunca voy a hacer lo mismo con mi hijo. Y hice exactamente
lo mismo que hizo mi papá, ¿ya? Esas frases vienen a mí espontáneamente. Eso no está escrito. Yo me pongo en el rol de un papá que hizo mal su trabajo como papá. Y a través de ese rol transmito todo lo que yo siento. Y eso es lo que hacemos cuando constelamos. Decimos todo lo que sentimos. Y eso es exactamente lo que ese papá siente. ¿Ya? Aunque quizá pueda ser raro decir cómo vamos a saber nosotros lo que siente otra persona. Pero sí, porque recuerden que todos somos uno. Miguel, disculpa, puedo hacer una pregunta. Dígame. Sí, mira, eh, estoy súper clarita en todo este tema, ya, pero acá quiero que nos des un consejo a todos porque conozco muchos casos, muchos, y yo creo que más de algunos se van a enfrentar a ello, que cuando nos toque esta parte, y como uno lo está diciendo por el papá y la persona repite, la persona me puede decir perfectamente, pero ¿cómo mi papá me va a decir, por ejemplo, te amo, no sé, yo igual viví tristeza, a veces no se conoce, a veces, por darte un ejemplo, tengo un caso de una persona que yo creo que es bien repetitivo. El papá lo dejó abandonado cuando la mamá estaba embarazada. Esta persona no tiene ningún vínculo por muchos años con la familia paterna. Esta persona es un secreto familiar en el árbol paterno. Obviamente el padre tiene otra relación de muchos años, ya, y lo rechaza esta persona, ¿no es cierto? Y esta persona sabe que el papá sabe de su existencia, que ella tiene comunicación con su familia paterna, y sucede que no hace ningún tipo de indicio por acercarse o pedirle perdón o nada. Entonces la persona me puede decir, ¿cómo mi papá me va a decir eso si actualmente yo salgo a la puerta y me lo encuentro y ni siquiera me mira? ¿Me entiendes o no? Distinto sería si el papá estuviera a lo mejor fallecido. Ya hay otro concepto en la mente que uno como que igual da. Entonces, o sea, tal vez tú tienes la respuesta, pero ¿qué consejo nos puedes dar frente a una situación así? Que la persona me diga, pero ¿cómo mi papá me va a decir eso si en la realidad esto yo puedo constelar mucho, pero mañana me encuentro con él en el centro y no me mira, y se niega y me oculta con su señora actual, etcétera, etcétera? Esa es mi consulta. Ya, él es un hijo incógnito. Él es un hijo extirpado del Un árbol. secreto, claro, Y para la rama paterna. sí, eso es parte de secretos, de estructura Claro, ancestrológica secreto. de secretos. Yo Eh, creo que también hijo, digamos, no deseado, también podríamos agregarle eso al árbol. claro, un huérfano emocional, Exacto, varios hay, varios. mucho. Quizá castrado también, entonces ahí ya como que ahí tenía alguien que puede estar medio con algunos trastornos, porque si eso es tan lapidario para el alma que puede provocar trastornos, pero Exacto. más allá de que esa persona sienta algo o no por el papá, o tenga rechazo, o le duela todo, cualquier hijo quisiera escuchar estas palabras del papá o la mamá. Entonces, a pesar de que quizá el hijo diga, no, pero si mi papá nunca me va a decir esto, ese hijo muere de ganas por escuchar esas palabras. Ya. Y, y te vas a dar cuenta en el momento en el que la persona repita las palabras, que se va a sentir tan bien al decirlo, que se le va a olvidar que el hombre es indiferente, que no está, que abandonó, que es secreto. O Y, sea, de hecho te comento como que ni siquiera se refiere como padre a su padre, sino que te hablan así como este viejo tal por cual, o ujú, sea, a ese nivel. O sea, sí, ni siquiera está el concepto de figura paterna en su cabeza. claro, porque ha estado toda la vida con lo contrario, po. De hecho,
Yo puedo dar testimonio de eso. Hasta hace muy poquito yo no tenía contacto con mi papá biológico. Y de hecho, cuando supimos que la Matilda venía en camino, yo pensaba ponerle el apellido de, de la esposita, el primer Ya. apellido, ¿cachai? Mm. ¿Te dais cuenta del nivel de negación que yo tenía con mi papá biológico? O sea, tanto así que ni siquiera quería ponerle mi apellido a mi hija, ¿ya? Y se entiende de ciertas formas, claro. Claro, claro, yo siempre asumí que él nunca me quiso y que yo nunca le importé. Eso fue lo que yo sentía. Si me preguntaban, yo decía, no, mi papá, yo no le importo, no me llama, no nos tenemos en Facebook, no hablamos, no tenemos una relación, ¿ya? Hasta que un día estábamos en una cafetería con la esposita tomando desayuno y empezamos a hablar y hablábamos de algo que pasó cuando yo era chico con mi papá y yo me di cuenta que mi papá sí quería hacerse cargo de mí, pero que mi mamá y mi abuela, la mamá de mi mamá, extirpó a mi papá de la familia. Sí. Entonces yo ahí me di cuenta que mi papá sí me ama y siempre me amó, pero que mi mamá y mi abuela, con el patrón castrador de los ancestros, sacaron a mi papá de la familia. Y él, como lo sacaron, y que su deseo más grande en la vida era tener una familia funcional, mamá, papá, hijo, porque él no lo tuvo. Entonces, su gran herida fue que lo alejaron de mí. Entonces, ¿qué hizo él? Lo aceptó con dolor y se dedicó a trabajar como un adicto al trabajo y a alejarse completamente de mi familia y de mí. Y con esa información que conversando con la esposita nos dimos cuenta, yo me di cuenta que él me amaba realmente, que él me ama. Y ahí mismo en la cafetería, con gente alrededor, con la garzona atendiéndonos, lloré, habré llorado como 10 minutos, como un bebé, ¿sí? Porque por primera vez pude sentir el amor de mi papá en mi vida. Y eso fue hace unos meses atrás, hace unos 4 meses más o menos. Entonces después salimos y yo llamé a mi papá por teléfono y le dije todo esto. Le dije que me había dado cuenta que realmente él siempre me amó y que siempre quiso acercarse a mí, pero que mi familia nunca lo dejó. Y él me dijo, sí, es verdad, es todo lo que tú me estás diciendo, es así. Y nosotros nos dimos cuenta conversando, o sea, haciendo prácticamente una constelación entre nosotros. Entonces, esa persona que tú me hablas, si bien puede decir este viejo de mierda o lo que quiera, pero su corazón de hijo necesita y pide a gritos a un papá. Entonces cuando tú le haces repetir estas frases, él puede resistirse un poco, ¿ya? Pero generalmente esa resistencia es porque está a punto de estallar en llanto. Y me ha pasado que la persona le digo, dile a tu papá, me da pena que no estés en mi vida. Y la persona no puede, trata de decirlo y no puede. Y, y llora, ¿cachai? Es como que lo trata de contener. Y yo le digo, repítelo, hazme caso, repítelo. Tu ausencia en mi vida es una herida muy profunda en mi corazón. Cacha, pues yo metiendo el dedo en la herida, pues. Si es así. Ah, ya, o sea, eso es lo que quería escuchar, porque, claro, tú das el ejemplo, pero es como todo, como que todo cuadra, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en situaciones Sí. como esta que son un poquito más difíciles, extremas, ¿me Es entiendes? que nosotros sabemos que la verdad del espíritu de esa persona es que quiere el amor del papá y de la mamá. Sí, es porque es algo biológico, es el amor biológico que hemos hablado antes ya. A pesar de que lo Sí, insulte, a pesar de que diga lo que quiera. Imagínate, yo iba a hacer que la Yechu le pusiera su apellido a nuestra hija y el mío como segundo apellido. ¿Te imagináis? O sea, sí, nivel de negación del papá. Entonces, claro, él puede decir lo que quiera, tú puedes darte cuenta que él lo odia, sí,
bacán, ódialo todo el tiempo que tú quieras, pero en el corazón y en el fondo, ese hijo quiere ser amado. Y no hay excepción, todos los humanos tenemos esa necesidad, es una necesidad biológica, es una felicidad del espíritu. Entonces, en ese caso, si el hombre es duro, tú tenés que ser dura con él. Dile, repite la frase, di, toda mi vida he sentido este vacío en mi corazón porque tú no estás conmigo, porque no siento tu amor de papá. Y con eso la persona va a explotar y lo va a decir, aunque no quiera, porque tú eres la que maneja la terapia, tú eres la asistente, tú tienes el control de todo y tú eres la que hace lo que hace que la persona haga lo que tú estás diciendo. Y tiene que ser así. Si una persona no repite una frase que yo le estoy dando, se la vuelvo a repetir. O le cambio la frase, pero es la misma en el fondo. Hasta que la Y repita. podría ser, por ejemplo, cambiar la frase, porque yo conozco un poco más la historia, obviamente, decir independiente que, porque ni él quiere hablar a esta persona, ni esta persona lo quiere hablar a él, porque como es un secreto, no quiere que se sepa. Entonces, nunca va a haber una reunión de los dos, ni un contacto, ni siquiera telefónico, lo más probable a corto plazo, ¿ya? Entonces, decir, por ejemplo, las frases, es muy fuerte decir, soy un cobarde, nunca hablé este secreto, igual me duele, algo así, más romántico, pero Si, más poético, es recomendable, ¿no? si es de parte del papá al hijo, sí. Sí, 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 de sí. parte del padre al hijo. Es que tú vas a Porque para el darte, otro lado no es un secreto. tú vas a darte cuenta en el momento si es que el papá siente cobardía por decir la verdad. Sí, Y le vas a decir así es. al hijo, le vas a decir, dile a tu hijo que, dile, me siento como un cobarde. Sí, yo he usado cosas mucho más fuertes que eso. Ya, Sí, ya, es muy bueno porque esa cobardía ya. está reprimida en el papá. Es que de hecho, o sea, esta historia la conozco hace varios años y claro, o sea, es así, o sea, Sí, hay todo un cuento por bueno, ejemplo, bueno, este es un caso que conozco, pero en todo caso yo creo que te sirve a todos, por eso lo sí, comenté. justo hoy Porque día, lo que tú me has dicho me ha llegado bastante. ya, justo hoy día, después de que veamos la estructura de la constelación con el papá, vamos a ver casos especiales, que yo hice estas diapos para casos especiales. Y ahí incluí qué se hace cuando es un hombre castrado, cuando hay secretos, cuando hay abusos y cosas así. Para constelar castración, para constelar secretos, para constelar abusos. ¿Ya? Gracias. Bueno, buena pregunta igual, porque ayuda a entender mejor. Pero sí, cuando estamos trabajando con alguien, todo lo que venga a nuestra mente, como les dije, siempre va a hacer exactamente lo que la persona tiene que decir. Es como mágico. Ahora, Yumi dice que después de hacer esta constelación, la persona no va a hablar con su papá, no va a hacer nada porque el papá aún está ahí con el secreto, ¿cierto? Pero, ¿se acuerdan de los campos mórficos? ¿Se acuerdan que en el módulo uno hablamos de el campo mórfico y cómo toda la información que está en el inconsciente está proyectada en el campo mórfico, en el campo energético alrededor de la persona? Entonces, cuando hacemos una constelación, nosotros cambiamos ese campo mórfico, ¿ya? Y pasamos de la negación a la integración. Negar el amor hacia el papá y pasamos a la aceptación y al darnos cuenta de que sí amamos al papá, pero que estábamos negándolo porque obviamente estábamos heridos, estábamos fragmentados porque un abandono es algo que puede fragmentar a una persona, ¿ya? Por eso, tú dices que como que la persona podemos hacer constelación, pero eso no se va a resolver. Pero cuando se modifica el campo mórfico, pasan cosas alrededor. Y también ustedes se van a dar cuenta de eso. Que pasan cosas porque cuando yo sentí que mi papá realmente sí me ama, cambió mi campo mórfico. Y eso hizo que él también sintiera una conexión conmigo.
Y de hecho, mi papá es muy raro, es medio brujo. Yo de repente estoy mal, me siento mal anímicamente y él mágicamente me llama por teléfono. Y nos ha pasado varias veces. Y tengo contacto con él hace 4 meses y me ha llamado justo cuando he estado en las crisis de angustia más profundas que he tenido en este último tiempo. Entonces, el campo mórfico se modificó a mi alrededor y también se modificó en él. Y eso hizo que nosotros tuviéramos esta conexión en la que él me llama siempre que lo necesito, en estos últimos 4 meses, sin pedirlo. De hecho, una vez me llamó como a las 6 de la mañana y yo a esa hora estoy durmiendo, pero llegó una prima de Santiago y yo recibí a mi prima, que es sobrina de él, por esa familia, y yo estaba despierto a las 6 de la mañana. Yo nunca estoy despierto a esa hora. Y él me llamó y me hizo una videollamada para hablar conmigo, para saber cómo estaba, nada más. Entonces yo le mostré que estaba con mi prima, que es su sobrina, y él me decía, ¿y esa qué hace allá? ¿Cachai? Yo pensé que él sabía que ella venía, pero no, me llamó porque sí. Entonces esas conexiones suceden porque modificamos el campo mórfico, ¿ya? Para que se entienda mejor el asunto de cómo nos cambia la vida constelar a los padres. Bien, gracias Yumi igual por la pregunta, sirvió para poder entender mejor todo esto. Entonces, todas estas pautas, como les dije, son genéricas y nosotros tenemos que ir creando a través de lo que sentimos nuestra propia, nuestra propia pauta, que siempre varía de persona en persona. No sirven si las utilizamos así, cuadradas. Tienen que ser con drama y con poesía. Ese elemento es fundamental. Mi corazón tiene una herida muy profunda desde que te fuiste. Es dramático, es poético, pero es lo que nuestro corazón siente. Entonces, utilizamos la poesía dramática para expresar lo que uno no expresa cotidianamente. Nadie anda, nadie se levanta en la mañana diciendo eso. Entonces, Buena frase, ¿ah? Drama y poesía. Me gustó, lo voy a anotar. sí, tenemos que ser dramáticos, poéticos, usar la poesía dramática para, para que, para que el corazón pueda hablar, porque en ese momento está hablando el corazón, no está hablando la mente, no está hablando el ego, no está hablando el rechazo, nada, la frustración, no, tampoco. Sabemos que eso ya es, pero no vamos a hablar desde ahí, hablamos desde el corazón. Y por eso les digo que esto se hace muy lento, es muy lento. Una constelación se cocina a fuego lento. Por eso hay que estar muy tranquilos en el momento de hacer la sesión y muy concentrados, pero sobre todo con el corazón abierto. Y por eso es que nuestro trabajo interior es lo que nos va a dar la eficiencia, la eficacia, la certeza al momento de asistir. La potencia depende de nuestro trabajo interior y de nuestra acumulación energética, de la cantidad de energía que tengamos acumulada y ahorrada, que es algo que vamos a hablar después cuando hablemos del tarot, del módulo 3. Así que esto es muy lento, muy lento. Tómense el tiempo. Yo me tomo 1 hora y media y no necesito más ni menos. De repente en 1 hora estamos listos, pero depende mucho del caso. Por eso, cuando el papá le habla al hijo, hijo, yo también he sentido lo que tú sientes, porque tuve un papá igual que yo. Tú tienes un papá que es idéntico al mío, a tu abuelo. Yo viví violencia, tuve que presenciar cosas que de verdad me hicieron mucho daño, ¿sí? Y los papás nunca nos van a decir eso, porque
siempre piensan que nos van a hacer daño con eso. Y es verdad, porque nosotros somos hijos y esas cosas el papá tiene que verlas en terapia con un psicólogo o algo así. Pero al momento de reconocer que siente eso el papá, se hace una conexión de humano a ser humano. Porque ahí nos damos cuenta que nuestro papá se ve muy firme, pero que sufre igual que cualquier otra persona, vivió cosas que aún le duelen como cualquier otra persona, y esa humanización de los padres nos ayuda a conectarnos con ellos de humano a humano. Y luego de eso me pongo en mi lugar de papá y te pongo en tu lugar de hijo. Recordemos que estamos representando al papá, o más bien que la persona está representando al papá y le está hablando al hijo, ¿sí? Por eso, primero es ponerme de humano a humano, reconociendo, como dijimos, que duele, que aún sangra la herida, que igual vivió tristezas el papá, que no supo cómo hacerlo porque obviamente el papá de repente, como el papá está dormido, no se da cuenta, no se da cuenta de lo que hace. Las personas dormidas no se dan cuenta de lo que hacen. Hacen cosas malas, pero no se dan cuenta. Yo por eso digo que no existe la maldad. Lo único que existe es gente más quebrada que otras, más rota por dentro, más herida que otras. Eso es lo que hay para mí, personalmente. Entonces, el papá se pone en el lugar de papá y pone al hijo en el lugar de hijo. Y con estas palabras es suficiente para que la persona pueda sentir eso de, ya, bueno, entonces ahora yo soy hijo y tú eres papá. Listo. ¿Sí? Y también es importante usar estas frases. Así, esta frase de el lugar de papá y de ahora puedes salir al mundo, te doy todo mi amor de papá para que tengas éxito en tu vida. Recuérdenlas porque estas sí pueden usarlas literalmente, textualmente. Porque recuerden que la mamá es la puerta de la vida y el papá es la puerta hacia el mundo, hacia el desarrollo, el crecimiento, eh, el, la, el trabajo, el dinero, la amistad, las relaciones de pareja, porque es energía activa, de acción. Si un hombre no tiene a su papá en su corazón, ese hombre será alguien que no toma acción, porque no tiene energía masculina activa. Y por eso, cuando el papá le dice, te doy todo mi amor de papá para que tengas éxito en tu vida, éxito lo marco con rojo, porque el éxito es a todo nivel, profesional, amoroso o económico, porque así como el hijo integra la energía masculina que es entregada por el papá, puede integrar el arquetipo del emperador. Y acuérdense que el emperador es la estabilidad, el liderazgo, la administración, la racionalidad, el concretar, la visión. La visión es importante también porque es el que ve, es el que se da cuenta que hay que hacer y lo hace porque tiene energía activa de acción. En esta parte, en la parte de los resentires y reconocimientos, es donde más nos podemos alargar, porque es lo que más hay en las personas, lo que más hay.
son todas estas emociones que están ocultas. Y ahí podemos decirle a la persona todas las, todas las frases que sean necesarias según nuestro criterio hasta sentir que ya se dijo todo lo que había que decir con respecto a resentimientos y reconocimientos de sentimientos ocultos. Por eso, una vez que hagan eso, van con el rol. Me pongo en mi lugar de papá y te pongo en tu lugar de hijo. ¿Ya? Ahora puedes salir al mundo para que puedas vivir, disfrutar, para que puedas expresarte, para que puedas crear tu propia vida y hacer lo que tú viniste a hacer al mundo. Te doy todo mi amor para que tengas éxito en tu vida, para que tengas éxito en tu profesión, para que tengas éxito en tu trabajo, éxito en tus relaciones de pareja, ¿ya? Porque vida es todo lo cotidiano. La casa, la pareja, el trabajo, los amigos, la familia, la vida. Luego, el cuarto paso, volver así, volvemos al rol de hijo. La persona vuelve a sí misma y pasamos a la parte de las gratitudes y las nuevas posiciones. Entonces, el hijo le dice al papá, gracias papá por tus palabras, necesitaba escucharlas, me hace bien escucharte decirme eso, me llena el corazón, me hace sentir lleno por dentro lo que me dices, me siento un hijo afortunado. Ahí ustedes tienen que ponerle la poesía dramática que se venga a ustedes en ese momento, porque va a venir esa información, se los aseguro. Gracias por darme la vida, hoy la tomo y salgo al mundo, ¿sí? Porque el papá, cuando el espermatozoide con el óvulo se unen en el útero de la mamá, en ese momento se mezcla el linaje de papá con el linaje de mamá. Y ahí queda la embarrada. Porque se juntan dos árboles y nace un nuevo resultado, que puede ser muy bueno o muy catastrófico, que es generalmente catastrófico en todos los casos. Por lo menos en los casos que van a llegar a nosotros. Porque es difícil que alguien haya hecho el trabajo astrológico antes de nosotros. Porque no estaban las herramientas. Hoy día sí están. Y en el momento en el que se unen espermatozoide con el óvulo, ahí se puede decir que nosotros venimos al mundo, nacemos. O sea, nacemos como un cigoto, pero aún no nacemos acá al mundo. Y ahí es cuando la energía de papá, el emperador, con la energía de mamá, la emperatriz, se unen y dan como resultado a nosotros. Y esa es nuestra energía masculina y femenina. Entonces le decimos al papá, gracias papá por darme la vida, porque si no fuera por él, nosotros no estaríamos acá. Entonces, si una persona odia a su papá, está odiando, está, ¿cómo se llama? ¿Cómo es dicho? Está mordiendo a la mano que le dio de comer. ¿Sí? Y por eso todos necesitamos el amor de nuestros padres, porque el hecho de que el papá ponga la semilla y la mamá el óvulo que recibe, si se fijan, es perfecta la naturaleza. El óvulo recibe, pasivo. El espermatozoide penetra el óvulo, activo. Entonces, nosotros, gracias a los papás, gracias a mamá y papá, estamos en el mundo. Y eso es algo digno de agradecerse. Entonces, odiar al papá no tiene mucho sentido. Es como
va en contra de nuestra biología. Nuestra mente es la que cree todo eso. Pero eso puede cambiar con una sesión de 1 hora y media con nosotros. Hoy tomo la vida y salgo al mundo. ¿Sí? Aquí estamos declarando que estoy tomando la vida que tú me diste y con ello me proyecto hacia la vida, hacia el mundo. Salgo, salgo de la casa, salgo del útero y vuelo. En esta frase, la del medio, estamos implícitamente instalando en la persona, en el metaprograma, en el metamodelo de la persona, estamos instalando una información que no estaba. Y esa información es de soy un individuo que tiene todas las facultades para vivir y salir al mundo. Y lo estamos declarando. ¿Qué más lindo que declararlo frente a los padres? Recordemos que el escenario virtual en nuestra imaginación es algo que nuestro cerebro no diferencia entre imaginado o real. Por eso es que cuando vemos una película podemos llorar. Por eso es que cuando pensamos algo o imaginamos algo nos enojamos. ¿Cómo te vas a enojar por algo que está en tu mente? De la misma forma, podemos sanarnos, podemos sentir emociones muy intensas con cosas que hagamos en nuestra mente. Y aquí nosotros estamos utilizando la mente como herramienta de transformación de nuestro metamodelo, reprogramando la información que está ahí, haciendo que la persona se dé cuenta que siempre estuvo viendo todo con unos lentes que ni siquiera son de la persona, que son de la mamá, de los abuelos, de los ancestros, del sistema, de todo lo que pasa en el mundo. Entonces nosotros somos como, como que le sacamos los lentes y la persona puede ver y darse cuenta. Luego decimos, me pongo en mi lugar de hijo y te pongo a ti en tu lugar de papá. Y eso ya termina por cerrar y reafirmar que yo estoy en mi posición de hijo y el papá en la posición del papá. Y ahí con esas frases, más con la imagen mental de la persona que está imaginando a su papá, voz, imagen, crea una nueva realidad en nuestra mente. Entonces la percepción respecto a los padres cambia. Respecto al papá, en este caso, cambia. Inevitablemente cambia. Bueno, acá, igual que en la ocasión anterior con la mamá, cuando el hijo le dice al papá, gracias papá por tus palabras, gracias por darme la vida, gracias, me pongo en mi lugar de hijo y te pongo en tu lugar de papá. Acá el papá le dice al hijo, aquí volvemos al papá y el papá le dice, gracias hijo por tus palabras, gracias por elegirme como tu papá, ¿cierto? Estas frases van a ayudar a cerrar el proceso, las gratitudes, por eso gratitudes y nuevas posiciones. Gracias papá por tus palabras, gracias por darme la vida. El papá le dice al hijo, gracias hijo por tus palabras, gracias por elegirme como tu papá. Y ya, ahí ustedes pueden alargarse con las gratitudes y las nuevas posiciones. Pueden decir toda la poesía bien dramática que se les venga en el momento. Luego de eso, ¿se acuerdan que
en este lugar virtual estaba la mamá y luego invitamos al papá, bueno, están las dos personas ahí. Está mamá y está papá. Entonces, nosotros tenemos lazos con ellos. Lazos que literalmente son lazos como cuerdas, como... Bueno, la persona siempre va a determinar qué hay, qué tipo de lazo hay. Y nosotros tenemos que cortar el lazo, porque tenemos que desprendernos de los padres, porque no podemos quedarnos pegados con los padres, porque nosotros tenemos que volar. Es así, la vida es así. Y si la persona no quiere soltar a los padres, va directo a desarrollar un trastorno. Entonces, tenemos que decirle a la persona que tenemos que cortar el lazo con los padres y que piensen en una herramienta con la que puedan cortar el lazo. Entonces la persona va, ustedes le dicen, entre tú y tu papá y tu mamá hay un lazo. Observa qué tan grueso es, qué tan largo es, de qué material es. Algunas personas pueden decir que es como una cuerda, otros pueden decir que es una cadena, otros pueden decir que es luz, que es como un cordón luminoso, otros pueden decir que es una cuerda muy gruesa, otros pueden decir que es muy fina, y a partir del tipo de lazo, según las características que la persona les da, ustedes le dicen, bueno, elige una herramienta con la que puedas cortar aquello. Entonces algunos van a decir una motosierra, un hacha, un cuchillo, una tijera, un... algunos inventan herramientas que no existen porque el lazo que tienen con los padres es muy raro y el material solo puede cortarse con esa herramienta que ellos inventaron en su cabeza. Entonces, si la persona dice que el lazo es muy grueso, ya ustedes saben que es un lazo muy fuerte con ellos. Si ven que es un lazo delgadito, se dan cuenta que ya está listo para cortarse. Si es de cadena, de hierro, ya es un lazo fuerte. ¿Ya? La persona va a determinar qué herramienta necesita para cortarlo. Y el último paso, antes de cortar el lazo, es un abrazo, una contención. Contención me refiero a como decirle a la persona, visualiza que tu mamá y tu papá te tienen en brazos y te están haciendo cariño, están jugando contigo, te están meciendo, te hacen dormir. Contención. Eso ustedes lo dejan un ratito, para que la persona haga su propia imagen. Luego, cuando la persona ya esté lista, cuando diga ya sentí el amor de los padres, era lo que me faltaba sentir, sentí lo que es estar contenido por una mamá y un papá, ahora tus palabras de despedida, la persona puede explayarse ahí. Generalmente dicen te quiero mucho, te amo, gracias mamá, gracias papá. Y finalmente procedemos al corte de lazo. Y ahí le decimos a la persona, bueno, ahora ocupa tu herramienta y corta el lazo que hay entre ustedes. ¿Ya? Una vez que la persona corta el lazo, le decimos que vea cómo los padres se van y se pierden en lo profundo de la imagen que ellos tienen, que se pierde en la neblina de su conciencia hacia afuera, que se van ellos dos y uno queda ahí como individuo completo
integrado con ellos en amor, porque recordemos que el amor incondicional, sin condiciones, es un amor que no ata a nadie. El amor, de hecho, el amor nos libera de todo. Y si estamos bajo esclavitud por algo o por alguien, eso no es amor. La persona vuelve así, es decir, respira, ahora mueve tus manos, aprieta tus manos, mueve tus hombros, inhala profundo, empieza a volver. Y acá viene la parte más importante. Es el broche de oro, es el barniz de nuestro mueble, la integración. Entonces acá nosotros le preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el pecho? ¿Qué sentías cuando tu mamá te hablaba y te decía las palabras que te dijo? ¿Qué sentías tú cuando le hablabas a tu mamá o a tu papá? ¿Qué sensaciones tenías? Luego le dicen, em, y ahora, ¿qué sientes hacia tu mamá? ¿Qué sientes hacia tu papá? ¿Qué piensas de ellos? Ahí ellos te van a decir, sí, oh, nunca me había dado cuenta que mi mamá realmente es así porque mi abuela siempre fue fría con mi mamá. Ahora la entiendo y eso es una liberación que la persona dice como se llega a reír y al mismo tiempo quizás llorar por haber peleado tanto con la mamá, tratando de que la mamá le dé un poquito de amor, cuando ¿cómo te va a dar la mamá algo que no tiene? Algo que no recibió de su propia madre. Y ahí todo cambia. La persona se da cuenta y dice, ah, ya, ahora me doy cuenta porque la persona lo está diciendo. Ustedes le preguntan nomás. Nosotros preguntamos, constelamos, le decimos lo que tiene que decir, todo lo que tiene que decir, hacemos el proceso y luego volvemos a las preguntas, porque así vamos a saber qué cambió. Por eso son nuevas percepciones respecto a los padres. Eh, la persona va a tener nuevas percepciones sobre los padres. Eso pasa, es normal. Eso es lo que debería pasar. Eso nos va a indicar que hicimos bien la constelación. Y hacer bien la constelación implica seguir paso a paso, del primero al cuarto, y usando el drama y la poesía necesaria para poder sacar todo afuera. Y una pregunta que ayuda mucho a integrar aún mejor, luego de que ya te dijo las nuevas percepciones, te dijo me siento mucho mejor, me siento muy bien, siento que me volvió la vida al cuerpo, siento que renací, tú le dices, ¿con qué te quedas de esta experiencia? ¿Qué es lo que más atesoras ahí, de todo lo que viviste recién? Ahí la persona te va a decir que me di cuenta que realmente no tiene sentido pelear con mi mamá, eso es algo muy valioso que yo nunca me había dado cuenta, me di cuenta que soy igual que mi mamá y eso también es valioso y me lo quedo como algo muy, muy valioso para mí y que lo voy a usar. Voy a estar atenta cuando me enoje con ella y reconocer que yo soy igual que ella y por eso me molesta, ¿ya? Por eso, ¿con qué te quedas de la experiencia? La persona ahí va a decir qué es lo más impactante o lo más valorable de todo lo que vivió. Yo antes usaba la pregunta con qué te vas de acá cuando lo hacía presencial? Así como para referirme a con qué te vas de, qué te llevas de todo esto.
Y la gente me decía, me voy en auto, me voy en micro, entonces como que no se entendía mucho, ¿ya? Y así que, ¿con qué te quedas? Es más claro de la experiencia, ¿con qué te quedas? Recomendar el descanso es algo igual importante porque lo que hicimos fue agotador, fue muy cansador para la persona y es recomendado que la persona se tome un tecito, ojalá de un té relajante y que duerma, que se bañe, que se dé un baño de tina. Cada persona sabe qué es lo que le gusta hacer para descansar y hay que recomendarle que lo haga. También hay que decirle que va a sentir dolores en el cuerpo porque igual es normal eso, para que no se asuste si después se siente peor, porque las personas a mí me han dicho varias veces, me dicen al otro día, me dicen, oye Miguel, me siento como que me hubiera pasado un camión por encima. Y sí, pues, de más porque lo que pasó, lo que pasó fue algo intenso, lo que hicimos, ¿ya? Entonces por eso es que el descanso es importante para que la persona se dé el espacio de regalonearse también. Es parte importante del amor propio. Ya. Integrar a los padres es realinear los dos primeros neurocircuitos, el uno y el 2. Y esto es lo que logramos con nuestra intervención eh, primera, digámoslo así, como lo primero que tenemos que hacer con una persona que llega a nosotros es esto. La conectamos con los padres, la persona se refuerza y siente el deseo de salir al mundo, que es la clave 7, el carro, y también lo ayudamos a que logre el estado templanza, la visión. Ya la templanza es el darse cuenta, el alcanzar el equilibrio. Si se fijan, tiene una jarra por un lado y un fuego al otro lado. Son representaciones de la dualidad. El fuego, el agua, la dualidad. Son como opuestos. Entonces, ahí está representada por un lado la mamá, por otro lado el papá, ¿cierto? Los polos opuestos. Y tiene alas, es decir, que vuela como un pájaro. Y integra la energía masculina y femenina. Igual que en la carta del carro, tiene una esfinge negra y una esfinge blanca, que también es lo mismo, la dualidad otra vez. El tarot presenta la dualidad en muchas cartas. Ya, entonces, cuando hacemos la constelación de mamá y papá con el proceso que ya dijimos, logramos esto. Esto es fundamental para cualquier persona en su vida. Las personas que no tengan esto van a sufrir siempre, van a pasarlo mal. Pero las que logran hacer este trabajo son personas muy diferentes. Y esto ya los pone en marcha en su sanación y en su despertar. Que eso del despertar lo vamos a ver después cuando hablemos del tarot. Ahí vamos a ver qué sigue después de esto. ¿Ya? Ya, voy a pasarlo porque esto es corto. Lo quise incluir para que tengamos más pautas. Cuando estamos frente a un hombre castrado y nosotros reconozcamos que el hombre está castrado, generalmente esto pasa con los hombres, ¿ya? Pero también puede pasar con mujer, que la mamá sea castradora en cuanto a la sexualidad de la hija, que la mamá o el papá sea castrador en cuanto a la sexualidad de la hija. Bueno, acá nosotros tenemos que ser lo más literal, porque sabemos que el inconsciente es literal. Hemos hablado ya
antes del lenguaje literal. Cuando hay un hombre castrado, nosotros tenemos que incluir, además de todo lo que incluimos anteriormente en los cuatro pasos de la constelación, tenemos que incluir esto entre medio, ahí donde nosotros intuitivamente vamos a saber ponerlo. Mamá, devuélveme mis testículos. Los necesito para sentirme hombre. Y me hace sentir como un tonto. ¿Se acuerdan que les hablé en la clase anterior de un caso que tuve, que era un hombre castrado? Y yo le dije, dile a tu mamá, me hace sentir como un tonto. Y él dijo, sí, mamá, me hace sentir como un verdadero imbécil. Y estalló en llanto. Y es por esto, porque él siempre se sintió como un tonto, siempre sintió que la mamá lo trataba como un tonto, pero nunca se lo pudo decir. Entonces, cuando él se lo dijo, explotó en llanto. Y yo le dije que diga eso porque yo sé que una mamá castradora te hace sentir como un tonto. Porque ustedes ya saben que mi mamá es castradora. Entonces, eh, un hombre castrado siempre se siente como un tonto, se siente poco hombre, se siente inseguro de sí mismo. Generalmente son medios homofóbicos. Y hay que decirle, mamá, devuélveme mis testículos, ¿sí? Y tenemos que usar esa palabra para que el inconsciente lo entienda. Los necesito para sentirme hombre, porque los testículos y la hombría biológicamente están directamente relacionados con la testosterona y todas las hormonas que secreta el hombre. Y me hace sentir como un tonto, yo lo agregué, pero ustedes pueden agregarle más cosas. Me hace sentir que no puedo por mí mismo, porque cuando una mamá te castra porque piensa que tú no puedes, que tú no eres suficiente, que tú siempre la vas a necesitar a ella. Entonces la mamá le responde, hijo, te devuelvo tus testículos para que integres tu masculinidad y te sientas empoderado contigo mismo. ¿Ya? Por eso, ocupar poesía dramática siempre nos va a ayudar. Y si es un hombre castrado, con estas pautas podemos ayudar a que él pueda reintegrar sus testículos, su masculinidad. Me tocó otro caso de otro hombre castrado acá en Pucón, que fue cuando trabajaba en presencial acá. Él llegó, me contó toda su historia. Yo sabía que estaba castrado, no le dije nada, lo escuché como por 20 minutos. Casi nunca hago eso, pero como él quería hablar, lo dejé hablar. Y entonces cuando él terminó de hablar, ya no tenía nada más que decir y yo le digo, bueno, Marcos, lo que pasa es que tú eres un hombre castrado. Y él así me dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? Sí, tú no tienes testículos, tú no tienes masculinidad, tú no eres hombre, tú no tienes poder sexual, tú no sabes complacer a una mujer, tú eres un hombre que a ti te mandan, tú no mandas, a ti te mandan, a ti te dicen lo que tienes que hacer, tú eres un niño. Él tiene como 45 años y yo le empecé a decir todo esto, así, enfrente, como lo empecé sin compasión. Y Marco me escuchaba y me escuchaba y no hallaba dónde meterse. Y, y se dio cuenta que sí, era verdad. Y le dije, bueno, y aquí la persona que te castra es tu mamá. La que quiere que estés con ella en el año nuevo, la que quiere que estés con ella en Navidad, la que se va a meter a tu casa cuando ella quiere sin preguntarte. Y ahí él entendió y dijo, ah, claro, ahora entiendo. Entonces hicimos la constelación. Él le dice a su mamá, mamá, devuélveme mis testículos. Después él representa a la mamá y la mamá le dice, te devuelvo tus testículos. Entonces a él le cambió la vida. Y me llamó varias veces después diciéndome, Miguel, te quiero dar las gracias. Cualquier cosa que tú necesites, avísame, yo te ayudo porque me cambiaste la vida. Ahora puedo satisfacer a mi mujer. Ahora puedo ponerle límites a mi mamá. Ya no estoy en la misma que antes. Ahora puedo sentirme hombre. Me siento respetado. ¿Ya? Por eso, importante hacer este trabajo cuando reconocemos que el hombre es castrado, recuperar esa masculinidad. Y ahí ustedes le agregan el drama y la poesía.
cuando es excluido, cuando hay alguien que no está en la familia, que lo sacaron, ustedes se dirigen a esa persona y le dicen, te doy la bienvenida de vuelta en la familia, ahora eres parte de nosotros, tu rol en la familia es muy importante. Por ejemplo, si el papá fue excluido, como en el caso mío, que mi mamá excluyó a mi papá cuando yo tenía un año, lo pertinente en una constelación es que yo le diga a mi papá, te doy la bienvenida de vuelta, ahora eres parte otra vez y tu rol en la familia es muy importante, tu rol como papá para mí es muy importante, ¿ya? Y el papá, por ejemplo, usando al papá como ejemplo, el papá dice gracias por incluirme, tomo mi rol como papá, se siente bien ser recibido en la familia, me dio mucha pena que me hayan sacado de la familia, pero ahora que estoy aquí me siento parte de ustedes otra vez, gracias por incluirme, por considerarme, por ayudarme a poder volver a ser parte de ustedes, ¿ya? ¿Se entiende? Ahí para diferentes casos, cuando les toque, tienen estas pautas que les van a servir. Yo después les puedo compartir el PPT para que ustedes lo usen de pauta para estudiar, ¿ya? Para que puedan integrar mejor toda la información que les he compartido. Cuando son secretos, se dice el secreto en voz alta, dirigiéndose a mamá y a papá juntos. Y en este sentido, los secretos generalmente son abusos sexuales. Entonces, la persona les va a contar a ustedes ese secreto cuando ustedes le hagan sus preguntas, ¿verdad? Y, y la persona va a decir, mamá, papá, el tío no sé cuánto, cuando yo tenía 5 años me tocó, o mi abuelo me, me violó cuando tenía 9 años, ¿ya? Solamente tienen que decirlo, ¿ya? Se tiene que decir y nada más. El secreto es algo que tiene que decirse en voz alta y listo. La persona ahí deja de sentir que es un secreto, porque ya lo dijo. Hacia los padres, porque los padres son los únicos que tienen que escuchar ese secreto, nadie más. Aquí los papás son los únicos que tienen que dar la mayor contención al hijo o hija cuando hay un secreto de este calibre. Y, y por eso pongo casos especiales, porque esto no es como aparte, esto tiene que estar incluido en la constelación. Solo que cuando ustedes se encuentren con un castrado o con alguien excluido, ustedes lo incluyen en su propio repertorio en la constelación. Por eso dijimos que antes de empezar la constelación anotamos síntomas, anotamos si hubo abuso, si el abuso fue contado o no, anotamos la relación con los padres, anotamos las cosas más relevantes. Y ahí nos damos cuenta, ¿ya? Y por eso, el secreto, al ser dicho en voz alta, ya deja de ser un secreto. Entonces la persona se libera del secreto y puede sentirse más tranquila o tranquilo y eventualmente, en algún momento, puede ser en el mismo momento o después o mucho después, la persona va a tener la necesidad de ir a su mamá y el papá a decirle lo que pasó. Porque en el campo mórfico eso dejó de ser un secreto y se convirtió en una verdad. Entonces esa verdad va a estar a flor de piel. Entonces la persona va a necesitar decirlo y cuando lo diga va a suceder la hermosa experiencia de que los papás te van a tomar y van a decir, no, ¿cómo no nos dijiste antes, hija o hijo? Y te van a abrazar porque obviamente el hijo o la hija va a estallar en llanto y ahí el hijo o hija va a sentir el amor de sus padres. Entonces, el abuso más el secreto hizo que en el futuro mamá, papá e hijo o hija se unieran en amor profundo después de hacer la constelación. ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es esto?
cuando tiene que ver con la sexualidad, basta con que ustedes le digan a la persona que diga frente a sus padres, me permito expresar y disfrutar mi sexualidad. Porque los padres de repente tienen eso de castrar como sin querer a los hijos. Y cuando hablamos de un hombre castrado, que yo pongo aquí un hombre porque es más común en los hombres, pero también puede ser con una mujer, que la mamá o el papá castre a la mujer. En ese caso hacemos lo mismo, pero en vez de decir testículos decimos ovarios, en vez de decir hombre decimos mujer, y en vez de decir tonto decimos tonta, ¿ya? Y la mamá dice, hija, te devuelvo tus ovarios para que integres tu feminidad y te sientas empoderada de ti misma. Entonces, cuando la persona tuvo abuso sexual, eso tiene un impacto muy profundo en la sexualidad de las personas. Un abuso sexual puede provocar que una persona le tenga rechazo a lo sexual, tenga asco a lo sexual, o todo lo contrario, que tenga una hipersexualización, que sea muy sexual. ¿Ya? Y entre todo eso, esta frase va a ayudar a que la persona pueda asumir que tiene una sexualidad y se permite expresarla y disfrutarla. Y con esto, queridos y queridas, hoy día hay solo mujeres, terminamos el módulo de ancestrología.